Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento en que vean este video, pues vamos a hablar un poco sobre, bueno, mejor dicho, vamos a continuar con este tercer video sobre Godley y Lavoie. Pues en esta ocasión vamos a desarrollar uno de los debates importantes de la macroeconomía heterodoxa y especialmente en la macroeconomía heterodoxa contemporánea. ¿Cómo consumen los hogares y qué consecuencias tiene esto para dicho análisis macroeconómico? Para poder responder a esa pregunta, vamos a tratar de trabajar con el modelo SIM o Simple Model o modelo simple de Godley y Lavoie, el cual está presentado en su libro Economía Monetaria. Este modelo puede parecer sencillo a simple vista, pero si lo analizamos un poco, vamos a ver que encierra una crítica bastante fuerte y profunda a lo que dice el análisis convencional. Y en esta ocasión nos vamos a dividir en dos partes. En la primera, pues, como decía, vamos a explicar el modelo SIM paso a paso, sus parámetros, cálculos y su trayectoria dinámica. En la parte 2 vamos a analizar un poco el debate académico entre la función de consumo convencional, como la que aparece en los libros de Dorbush y todos ellos, y la función de consumo post-keynesiana de Godley y Lavoie. Y para ir adelantando lo que vamos a ver, desde ya vamos a ocupar algunos parámetros a lo largo de nuestra exposición, a lo largo del video, los cuales sería el gasto, sería de 20, teta o la tasa impositiva de 0.2, alfa 1, 0.6 y alfa 2 de 0.4. Muy bien, continuando, vamos a hablar de qué es el modelo SIM. Antes de hacer los cálculos, antes de todo, hay que entender qué es el modelo SIM y por qué este es relevante. Bueno, pues el modelo describe una economía radicalmente simplificada. Como podemos ver, solo hay dos sectores, el gobierno y los hogares. Y un único activo financiero, el dinero efectivo, que Godley llama H. No hay bancos privados, no hay inversión, no hay sector externo. Esta simplificación no es una debilidad, sino que es como una decisión pedagógica deliberada de Godley. La pregunta que este nos dice es, incluso en el modelo más básico posible, ¿puede el análisis macroeconómico ser internamente consistente? La respuesta pasa por el principio que hemos venido analizando, que se basa Godley y Lavoie, de consistencia de stock flujo o de su modelo. Cada flujo ocurre en la economía, ingreso, gasto, déficit, ahorro, tiene una contrapartida y esto genera un cambio en el stock. Si el gobierno gasta más de lo que recauda, su deuda crece. Si los hogares ahorran, su riqueza aumenta. Esto parece algo obvio si lo podemos saber en la realidad, pero veremos que el modelo convencional ignora esto. El resultado es un modelo con dinámica endógena. ¿A qué me refiero a esto? Pues el sistema evoluciona periodo a periodo. Necesita sin la necesidad de la intervención externa, impulsado por la acumulación de riqueza de los hogares. La clave que resume todo el modelo está en Godley, está que en Godley demuestra que el análisis de corto y largo plazo puede y debe hacerse con el mismo modelo coherente. Ahora pasamos a la función de consumo. Aquí vamos a ver diferencias. Y esta es la diferencia de fondo, pero también aquí está el corazón del asunto. Ambos enfoques, ambos enfoques descomponen el consumo en dos términos, un consumo inducido por el ingreso disponible, pero también un consumo autónomo. La estructura parece similar, pero la naturaleza del consumo autónomo, es distinta en ambos casos. En el convencional, tomando de referencia a Dorbush, la función de consumo es igual al consumo autónomo más alfa
por el ingreso disponible. El término aquí es que el consumo autónomo es una constante fija, determinada fuera del modelo, lo que representa los gastos mínimos de subsistencia, los compromisos que los hogares tienen de manera independiente de su ingreso. Es lo que el economista asume como dado, lo estima con datos históricos y eso es todo. El sistema no tiene memoria, cada periodo arranca exactamente desde el mismo punto. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál es el problema? Que si el gobierno gasta más de lo que recauda y lo hace de manera permanente, el déficit fiscal es constante. Cada periodo, sin embargo, sin ningún mecanismo que pueda corregir este modelo. El modelo simplemente no lo ve. Básicamente es eso. Ahora, si hablamos de lo que nos dijo Godley en la DUA, la función de consumo es igual a C, a consumo igual a alfa 1 por el ingreso disponible, más a alfa 2 por el ahorro, H1. El segundo término, alfa por H1, es el consumo autónomo, pero no es una constante, pues este depende de las riquezas que los hogares acumularon en periodos anteriores. Cuanto más han ahorrado, más consumen de manera autónoma en el periodo siguiente. Básicamente, el sistema tiene memoria de lo que pasó. Esta diferencia genera consecuencias radicalmente distintas. En el modelo convencional, el déficit fiscal es permanente y creciente. En el modelo de Godley, el déficit es decreciente y converge a cero, en algo que él denomina estado estacionario. Ahora bien, vamos a hablar de las fórmulas y los parámetros. Antes de los cálculos, reforcemos los 4 parámetros que mencioné al comienzo. Primero, el gasto. El gasto público autónomo igual a 20. Es la inyección inicial al sistema. Alfa teta, perdón, igual a 0.20 es la tasa impositiva. Por cada dólar de ingreso, 20 centavos van al gobierno como impuestos. También tenemos el alfa sub 1, que es igual a 0.6 o 60, es la propensión a consumir del ingreso disponible. Por cada peso disponible, los hogares consumen, perdón, por cada dólar disponible, los hogares consumen 60 centavos. El alfa sub 1, el cual representa la propensión a consumir de la riqueza acumulada. Por cada dólar de riqueza del periodo anterior, los hogares consumen 40 centavos de manera autónoma. Ahora vamos a hablar sobre la función de consumo y completa es consumo igual a 0.6, que es la proporción a consumir del ingreso disponible por el ingreso disponible más la proporción a consumir de la riqueza acumulada por la riqueza acumulada. El multiplicador del gasto se calcula como 1 dividido entre 1 menos alfa sub 1 por 1 menos teta, que da 1 dividido entre 0.52 igual a 1.923. El estado estacionario al que va a llegar a converger el sistema es cuando el déficit desaparece y la riqueza deja de crecer. Tiene un PIB de Y asterisco igual al gasto entre teta, que sería igual a 20 entre 0.20, que es igual a 100. Y la riqueza acumulada igual a 80, perdón. Aquí hay un punto importante. En el periodo 2 arrancamos con una riqueza de cero, porque no hay historial previo, o sea, no hay pasado, se puede decir. Por eso la función se reduce a consumo igual a alfa 1 por el ingreso disponible. El, el efecto riqueza solo entra a partir del periodo 2. Ahora vamos a hablar sobre lo que predice cada modelo. Vamos a ver la diferencia de predicciones de una manera directa. El modelo convencional aplica el multiplicador al aumento del gasto
y se obtiene un PIB de 38.46. Declara que ese punto como el nuevo equilibrio permanente. Para cada periodo siguiente, si el gasto sigue siendo 20, el PIB sigue siendo 38.46. No hay ningún mecanismo que lo mueva. Es un nuevo equilibrio permanente. ¿Cuál es el problema? Que Y o el PIB igual a 38.46 permanente, los impuestos solo son de 7.69, mientras que el gasto va a seguir siendo de 20. El déficit es de 12.31 en cada periodo, sin variación, no va a haber cambio. Podemos ver que tras 50 periodos, la deuda acumulada llega a 615, digamos, dólares. Tras 100 periodos, la deuda llega a 1.230. El modelo convencional predice una acumulación indefinida de deuda pública sin ningún mecanismo de corrección. Ahora hablemos de Godley, el modelo de él, donde el PIB sube periodo a periodo. Todo arranca igual en el periodo 2 y también el PIB es de 38.46. Hasta ahí ambos modelos coinciden, pero a partir del periodo 3 la historia cambia completamente. Los hogares ahorraron 12.31 en el periodo 2. Esa riqueza genera consumo autónomo adicional en el periodo 3. El PIB sube en el periodo 3. Ajá. El PIB sube a 47.93. Los impuestos suben, el déficit cae y así sucesivamente, periodo a periodo, hasta que el PIB asterisco es igual a 200, donde el déficit es cero. Básicamente, se podemos dividir por etapas, como les decía. Primero, los hogares ahorran. Segundo, la riqueza impulsa el consumo. Tercero, el PIB sube. Y como cuarto, el déficit cae. Pues los impuestos o la tasa impositiva es un mecanismo autónomo, o sea, es un mecanismo que él solo se limita. Es un sistema, perdón, que se autoequilibra. El déficit cae periodo a periodo hasta llegar a cero. Es el estado estacionario de Godley, donde el gasto es igual a T, que sería 20. La deuda converge en un valor finito. Ahora bien, continuando, hablemos sobre el cálculo paso a paso. Como hemos dicho, no hay historial previo. Entonces, la riqueza acumulada es igual a cero. La inyección efectiva es solo de 20. Paso 1. El ingreso. Aplicamos el multiplicador. Igual Y igual a 20 por el multiplicador. O sea, el gasto por el multiplicador 1.20 por 1.923, que es igual a 38.4615. Pero por cuestiones reduzcámoslo a solo 38.46. Paso 2. Impuestos. Impuestos es igual a teta por y igual a 0.2 por 38.4615, que sería 7.6923. Tercer paso es encontrar el ingreso disponible. ¿Cómo encontramos el ingreso disponible? Quitándole al ingreso menos los impuestos, que sería igual a 38.4615 menos 7.6923, lo que nos da a 30.7692. Ahora viene el paso 4, donde calculamos el consumo. Consumo es igual a alfa 1 por el ingreso disponible más alfa 2 por la riqueza acumulada. Pero aquí podemos ver que como la riqueza acumulada es cero, como estamos arrancando, solo vamos a tener el alfa 1 por el ingreso disponible, el cual nos da el resultado 18.4615. Podemos observar que el segundo término es cero, como les decía,
porque no hay riqueza previa. El paso 5 ahora es el ahorro o delta H. Delta H igual a el ingreso disponible menos el consumo, que es igual a 30.7692 menos 18.4615, que nos da un total de 12.3077. Los hogares ahorraron este 12.31 y este ahorro se convierte en la riqueza acumulada. El paso 6, como decía, es la riqueza acumulada. H igual a 0 más 12 por 30, perdón, por 30.77. Y aquí aparece, si se fijan, una verificación, la cual nos confirma que el sistema contable es consistente. El PIB es exactamente el gasto más el consumo. El déficit del gobierno es exactamente igual al ahorro de los hogares. Todo cuadra. Este es el punto. Este es en el punto en el que el modelo convencional declara su equilibrio permanente. Pero Godley nos demuestra que este solo es el primer paso de todo. Ahora vamos a hablar de el periodo 3. Aquí es donde la riqueza entra al sistema. En el periodo 3, aquí ya cambia todo. ¿Por qué? Porque tenemos una riqueza acumulada. En el periodo 2 era 0, pero ahora es de 12.31. ¿Qué significa esto? Que los hogares generan un consumo autónomo de riqueza, igual a alfa 2 por H sub 1, que eso sería igual a 0.4 por 12, que sería 12.31, que sería igual a 4.92. La inyección efectiva del sistema ya no solo es el gasto de 20, sino que es el gasto más y la riqueza acumulada. Ahora vemos el paso 1. El paso 1 sigue siendo el mismo. El ingreso de Y, 24.9231 por 1.923. Aquí hemos sumado, como les decía, el gasto más la proporción a consumir, más la riqueza disponible, la riqueza acumulada. Y esto nos da igual a 47.9290. El PIB subió casi 10 puntos respecto al periodo anterior. Ahora, los impuestos. Como siempre, seguimos la misma fórmula. Impuestos igual a 0.20 por 47.929, que sería igual a 9.5858. Los impuestos ya recaudan más. El ingreso disponible aumenta. Pues al PIB le quitamos los impuestos, que nos da igual a 38.3432. Ahora vemos aquí en el cuadrito negro el cambio, el consumo, porque aquí ya aparece explícitamente el efecto de la riqueza. El consumo es igual a 0.6 por 38.34 por 0. Aquí, que si nos fijamos, en el periodo anterior no aparecía 0. Aquí ya aparece un dato. Aquí ya está el 12.38. Aquí ya la función de consumo ya es integral. Podemos decir que es el consumo igual a 0.6 por 38.343 más 0.4 por 12.38, que esto es igual a 23, el primero, que sería 23.006 más 4.923, lo que nos da un total de 27.9290. Los 4.2 del consumo autónomo de riqueza son exactamente los mismos que la inyección adicional del paso 1. El término entra por partida doble. Ahora vemos el ahorro delta sub H, que es igual a 38.343 menos 27.9929. Perdón.
que sería igual a 10.4142. El ahorro bajó de 12 a 10.42. Pero la riqueza acumulada, que sería 12.31 más 10.41, nos da igual a 22.72. La verificación nos demuestra que el déficit cayó de 12.31 en el periodo 2 a 10.41 en el periodo 3. El sistema se está autoequilibrando. Y ahora veamos, analicemos la trayectoria hacia el estado estacionario. Pues, esta tabla es el resumen de toda la dinámica del modelo SIM. Podemos observar la columna del PIB que parte en 38.46. El periodo 2 sube a 43.92, luego a 55.94, luego a 62.72 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Ese es el estado estacionario. El crecimiento es real y de manera sistemática, pero se desacelera. Los incrementos son cada vez menores. ¿Por qué? Porque la riqueza se acumula más lentamente conforme se acerca al equilibrio. La riqueza acumulada, H, sigue la misma lógica, crece de 12.31 a 22.72, a 31.53, a 38.99, hasta llegar a 80 en el estadio estacionario. El delta subs, el de delta H o el ahorro, en cambio va decreciendo, va siendo menos. Parte de 12.31 a 10.41 a 8.81 a 7.45 hasta llegar a cero en el estado estacionario. Cuando el ahorro llega a cero, la riqueza deja de crecer, el motor del crecimiento se detiene y el sistema se reproduce a sí mismo de manera indefinida. La conclusión clave que Godrej opone al libro de texto convencional es que el PIB igual a 38.46 no es el equilibrio permanente, es solo el primer escalón. El PIB sigue creciendo, impulsado por el efecto de la riqueza. Ahora hablemos sobre el estado estacionario. El estado estacionario es el punto al que converge el sistema. La fórmula es simplemente el gasto sobre la tasa impositiva, 20 entre 0.20 que nos da igual a 100. Simple. Para entender por qué ese es el único punto de reposo, hay que verificar que se cumplan simultáneamente dos condiciones. Condición 1, que el gasto sea igual al, al presupuesto equilibrado. O T, T asterisco. Cuando Y asterisco es igual a 100, los impuestos son 0.20%, que nos da igual a 20, exactamente igual al gasto. El déficit desaparece de manera automática, no como resultado de una política deliberada, sino como resultado del mismo sistema. Y la segunda condición, eh, el consumo es igual al ingreso disponible. Ahorro neto es igual a cero. El ingreso disponible es ingreso disponible asterisco igual a 100 menos 20 igual a 80. La riqueza del estado estacionario es igual a 80. Cuando H o el ahorro alcanza ese nivel, el consumo autónomo se estabiliza. Es exactamente igual al ahorro de los hogares que los hogares querrían hacer. El ahorro neto es cero. Una vez que H es cero, que delta H es igual a cero, la riqueza no crece. Cuando el ahorro
Cuando el ahorro es igual a cero, la riqueza no crece, en otras palabras. Si la riqueza no crece, el consumo autónomo no crece. Si el consumo autónomo no crece, el PIB no crece. El motor que venía impulsando el sistema periodo a periodo se detiene. La implicación de política más sorprendente es que el PIB asterisco es igual a gasto entre teta. No depende ni de alfa sub 1 ni de alfa sub 2. Solo el gasto público y la tasa impositiva determinan el PIB de largo plazo. La propensión a consumir solo afecta la velocidad de esta convergencia. Ahora bien, pasemos a la segunda parte. Pasamos ahora a la segunda parte de este video. Hasta aquí hemos explicado el modelo SIM desde un punto de vista técnico. Ahora vamos a analizar el debate académico entre la función de consumo convencional y la de Gottlieb a través de 5 temas centrales. ¿Qué determina el consumo autónomo? ¿Qué pasa con el déficit? El PIB de largo plazo, la paradoja del ahorro y las debilidades y fortalezas. Con el primer tema, consumo autónomo. El primer tema del debate es precisamente el punto de partida, de dónde viene el consumo autónomo en cada enfoque. Podemos ver que el profesor Ortega, que defiende el enfoque convencional, arguye o argumenta que el consumo es igual arguye que el consumo autónomo en la función de consumo representa los gastos mínimos de subsistencia, lo que los hogares gastan, aunque su ingreso sea cero. Es un parámetro exógeno, estable, fácil de estimar con una regresión simple de consumo sobre el ingreso disponible. Y critica a Goldway con la riqueza acumulada, porque dice que es difícil de medir, especialmente en economías latinoamericanas, donde los datos de activos financieros de los hogares son escasos. Si se encuentran los datos o son poco confiables. Ahora también tenemos al profesor Mondragon, la profesora, perdón, Mondragon, defensora del enfoque post-keynesiano, la que responde que lo difícil de medir no deja de existir. La riqueza de los hogares, sus ahorros, sus depósitos, es real y estos afectan sus decisiones. Ignorarla por completo convenciona estadísticamente por conveniencia, mejor dicho, a la estadística, no hace que que este desaparezca de la economía. Y cita evidencia empírica a Ando y Modigline en 1963, los cuales encontraron coeficientes estadísticamente significativos del efecto de la riqueza en datos estadounidenses. Case, Piller y Schiller en 2001 y 2013 encontraron de efectos grandes de la riqueza inmobiliaria sobre el consumo en 14 países. Consumo autónomo constante y exógeno es el enfoque convencional. Contra el consumo endógeno y determinado por la historia económica, ese es el enfoque de Goldway. Ahora bien, pasamos al déficit fiscal. ¿Qué pasa con el déficit fiscal a lo largo del tiempo? La, el, prof, el profesor Ortega responde que con un gasto de 20 y un PIB de 38.46, los impuestos son de 7.69 y el déficit es de 12.31. Este es el nuevo equilibrio. El modelo de corto plazo no dice más. Para el largo plazo existen otros modelos, cada herramienta para su propósito. La profesora Mondragon señala exactamente ahí el problema. Si ese déficit de 12.31 es permanente, la deuda pública crece sin límites de 12.31 cada periodo indefinidamente. Gold le llama un absurdo. Esto que es algo absurdo, pues que ninguna economía real puede acumular una deuda infinita. En el modelo de Goldley, el déficit no es permanente. El mecanismo es claro. La riqueza acumulada impulsa el consumo adicional que aumenta el PIB, el cual sube los impuestos, mientras que el gasto permanece constante. El déficit se autoelimina, llegando a cero en el estado estacionario. Lo más importante
lo más importante es que no se necesita otro modelo para el largo plazo. El mismo modelo describe coherentemente lo que describe coherentemente el corto plazo y el largo plazo. ¿Cuál es el PIB de largo plazo? Ese sería el tema 3. En el modelo convencional, PIB asterisco es igual a consumo autónomo más el gasto entre 1 menos alfa por 1 menos teta. El PIB de largo plazo depende del consumo autónomo, el gasto, alfa y teta. Si los hogares consumen más, si alfa sube, el multiplicador sube y el PIB sube. Las preferencias de consumo determinan la actividad de largo plazo. En el modelo de Goldway, como hemos venido viendo, este solo depende de dos variables, el gasto público y la tasa impositiva. La propensión a consumir no aparece en ningún lugar de la fórmula. O sea, no determinan el PIB de largo plazo, solo determinan la velocidad en que este va a converger y el nivel de riqueza acumulada. Y esta es la implicación más importante. En el modelo de Goldway, estimular el consumo privado reduce el ahorro, aumenta la propensión a gastar, no cambia el PIB de largo plazo. Solo cambia la velocidad en que el sistema converge y la riqueza que los hogares acumulan en el camino. Y los últimos dos temas, que básicamente la paradoja del ahorro y las debilidades de cada enfoque. En el tema 4 podemos abordar la paradoja del ahorro. ¿Qué plantea esta paradoja? Si los hogares intentan ahorrar más simultáneamente, el ingreso va a caer y el ahorro agregado no va a subir. En el modelo convencional, la paradoja opera solo en el corto plazo. Si la proporción baja, el multiplicador cae. El multiplicador cae y el PIB cae. Pero el modelo no dice nada sobre el largo plazo porque no tiene dinámica de stock. Ahora bien, Goldway, que nos dice que la paradoja opera en dos etapas. En el corto plazo, si la proporción o alfa 1 sube, el PIB sube temporalmente. En el largo plazo, en el estadio estacionario, el PIB asterisco no cambia, pero la riqueza, el ahorro cae. En el modelo PC del capítulo 4, el mecanismo aún es más pronunciado, mayor propensión a consumir, menor riqueza acumulada, menores intereses del gobierno a los hogares y menor ingreso disponible. El PIB de largo plazo cae. Ahora bien, el tema 5, donde, como hemos podido ver, hemos tomado a dos profesores, el profesor Ortega, el cual admite que el modelo convencional no tiene stock, que no puede analizar sostenibilidad fiscal y que el consumo autónomo es un supuesto pragmático sin sustento teórico sólido. Y la profesora Mondragon, la cual admite que el modelo SIM es muy simplificado, que el lenguaje de Goldway sobre consumir parte de la riqueza puede generar confusiones y que los parámetros del modelo son difíciles de estimar en economías en desarrollo. Podemos resumir el debate así. Pues esta tabla centra las diferencias centrales entre ambos enfoques en 8 dimensiones. Las diferencias más importantes son 3. El papel de los stock, que en el modelo convencional son ignorados, y en Goldway son centrales. El segundo sería la sostenibilidad fiscal. El déficit permanece sin corrección. Sin corrección en el convencional versus la convergencia automática en el presupuesto equilibrado de Goldway. Presupuesto, sí. La tercera es la determinación del PIB a largo plazo. La
que en Goley depende solo del consumo y la tasa impositiva, no de las preferencias de consumo. Aquí podemos ver cómo la fortaleza del modelo convencional es su simplicidad y la fortaleza de Goldberg es su rigor metodológico y su capacidad en el corto y largo plazo de que el mismo modelo es coherente. Como conclusiones, para cerrar ya, 4. El multiplicador keynesiano convencional predice que Y, bajo los parámetros que tenemos, que el PIB es de 38.46 como equilibrio permanente. El modelo SIM demuestra que solo es el primer escalón. El PIB sigue creciendo hasta llegar al estado estacionario de un PIB nuevo de 100. La segunda es el término del efecto de la riqueza, que es el motor del crecimiento dinámico del modelo SIM. Conecta el pasado con el presente de una forma endógena y genera el mecanismo de autocorrección del déficit. Como tercero, la consistencia de stock flujo no es un capricho, es la contabilidad misma que rige las cuentas nacionales de todos los países. Todo flujo tiene su contrapartida en un stock. Ignorarlo no es simplificar, es analizar solo la mitad de la economía. Y como cuarto, la elección del modelo depende de la pregunta que se quiere responder. Corto plazo, modelo convencional. Eh, para una política fiscal, el corto plazo, el modelo convencional es suficiente y práctico. Para analizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo, la dinámica de la deuda pública y la interacción entre stock y flujo de Godley y Lavoie es metodológicamente superior. Espero que les haya quedado un poco claro. Pues este intento, ¿verdad?, de explicar el modelo simple, el modelo simple. Así que nos vemos hasta el próximo video. Gracias a todos por su atención prestada. Hasta la próxima.